Un gran saludo a todos, un feliz año y también a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Saludo cordialmente al señor Cardenal Baltasar Porra, a ustedes, mis hermanos obispos, a Monseñor Ignacio Chefalía, encargado de negocios de la Nunciatura Apostólica, a Monseñor Edward Martial Acón, también a todos los sacerdotes, secretarios, subsecretarios, a los directores y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Después de 2 años nos volvemos a encontrar presencialmente en nuestra sede, con mucha alegría al vernos, pero incertidumbres que son propias de este tiempo de pandemia. Un momentico. Como pastores de este pueblo venezolano, nos mantenemos adheridos a Jesucristo, centro de nuestra vida y de nuestro ministerio, y en Él testimoniamos un amor profundo a la Iglesia como sacramento universal de salvación y santo pueblo de Dios. En el tiempo de Navidad presenciamos el gran hecho histórico del nacimiento del Niño Dios, el revelador y el revelado, que con su amor nos ha mostrado el rostro misericordioso del Padre y la capacidad de entrega posible para un ser humano en favor de los vulnerables y de los necesitados. Este hecho es causa de esperanza al saber que Él ha nacido de una familia humana que lo ha cobijado con dulzura y ha caminado junto a su misión de redentor y liberador de toda la esclavitud, principalmente la esclavitud del pecado. Por eso podemos caminar juntos en esta historia humana hecha historia de salvación por el recién nacido, donde el amor, la justicia y la paz, como valores del reino, deben envolver la cotidianidad y todo nuestro actuar. Él, ese niño bendito, no solo nos humaniza, sino que nos permite llamar a Dios Padre, es decir, nos hace participar del misterio comunitario de la vida de Dios, nos diviniza, lo cual es la plenitud de la humanidad. En este día inaugural de esta hermosa asamblea ordinaria plenaria, porque nos volvimos a reunir presencialmente de nuestro episcopado, esta última intervención quiere recoger en forma genérica las reflexiones y acontecimientos que han animado el año 2021 y mirar, sí, con esperanza, a pesar de los sufrimientos y padecimientos, el nuevo año que inicia. Todo esto animado desde el Espíritu Santo, que da vida y fortalece nuestro caminar en el servicio al pueblo de Dios, acompañados también por la maternal protección de la Madre del Redentor. Algunas realidades eclesiales vividas durante este año 2021. Las nuevas provisiones de obispos para el servicio del pueblo de Dios. Nos alegramos profundamente por los nombramientos episcopales
que durante el año 2021, en plena pandemia, fueron realizados por el Santo Padre, a saber, Monseñor Tulio Luis Ramírez Padilla, como obispo de Guarenas, Monseñor Carlos Enrique Curiel Herrera, como obispo de Carora, agradeciendo a Monseñor Ubaldo Santana su servicio en esa diócesis. Monseñor Juan Alberto Ayala Ramírez, como obispo auxiliar de San Cristóbal, que aunque fue el año pasado, pero no lo habíamos tenido presente en nuestras reuniones. Monseñor Gonzalo Alfredo Ontiveros Vivas, como vicario apostólico del Caroní, y Monseñor José Trinidad Fernández Angulo, nuestro querido secretario, como obispo de Trujillo. Cerrando el año 2021, nos ha llegado la grata noticia de la designación del presbítero Carlos Eduardo Márquez de Lima, de la Arquidiócesis de Caracas, y del reverendo padre Lisandro Alirio Rivas Durán, del Instituto de la Consolata, como obispos auxiliares de la Arquidiócesis de Caracas. Están presentes acá, han venido a estar con nosotros. Pues le damos la bienvenida al Colegio Episcopal y a nuestra Conferencia Episcopal Venezolana, pidiendo que el Espíritu Santo los ilumine en este nuevo servicio pedido por la Iglesia, y nos alegramos también por la ayuda pastoral al señor Cardenal Baltasar Porras en la capital del país. La creación de una nueva diócesis marca un hito en la organización de la Iglesia en el país, más si se trata de provenir del seno de la Arquidiócesis de Caracas. La erección canónica de la nueva diócesis de Petare, populoso sector de la ciudad que emprenderá su autonomía y experiencia propias de áreas como la organización, evangelización, formación, administración y comunión. Felicitamos a su primer obispo, Monseñor Juan Carlos Bravo Salazar, por su disponibilidad, sabiendo que deja una hermosa experiencia de trabajo pastoral, de comunión y renovación en la diócesis de Acarigua-Araure. Su toma de posesión, y estamos todos invitados, será el próximo lunes 10 de enero. Durante el año 2021, el Santo Padre Francisco le dio la Ius Commissionis del Vicariato del Caroní a la diócesis de San Cristóbal, recibiendo el mandato para atender, acompañar y apoyar a la iglesia de dicho vicariato. Felicitamos a la iglesia de San Cristóbal junto con sus pastores, Monseñor Moronte y Monseñor Ayala, por su disponibilidad y también su entrega. En memoria de nuestros hermanos fallecidos, de forma fraterna recordamos a nuestros queridos hermanos obispos fallecidos a causa del COVID-19 y otras enfermedades. Monseñor Cástor Osvaldo Azuaje Pérez, antiguo obispo de Trujillo, que el día de mañana, 8 de enero, cumplirá su primer año de fallecimiento, y nos sorprendió su partida tan repentina. Le siguieron Monseñor César Ortega, emérito de Barcelona, el 9 de abril. 2 días después, el 11 de abril, nuestro querido Monseñor Tulio Manuel Chiribella Varela, emérito de Barquisimeto. Monseñor Antonio José López Castillo, emérito también de Barquisimeto, quien nos dejó el 18 de julio. El recordado señor Cardenal Jorge Urosa Sabino, quien partió a la casa del Padre el 23 de septiembre pasado, después de un excelente servicio eclesial episcopal y una manifestación entrañable de amor a la patria. El querido Monseñor Roberto Dávila, antiguo obispo auxiliar de Caracas, nos dejó el 25 de octubre, con el recuerdo de su alegría y sencillez,
También recordamos a Monseñor Aldo Giordano, antiguo nuncio en Venezuela y en la Unión Europea, quien manifestó siempre su entrañable amor por Venezuela, realizando una excelente labor de comunión eclesial y haciendo visible la alegría de Cristo en todas sus acciones. Se despidió el 2 de diciembre. Nuestro querido Padre Antonio José Velázquez Delgado, quien partió a la casa del Padre el día 5 de septiembre, después de una excelente labor en la pastoral familiar y como su secretario de organización de nuestra conferencia episcopal, dejando adelantado el proyecto de reforma y reestructuración del SPEP en su conjunto, labor que debemos proseguir. Es bueno hacer público también que de los 2.113 sacerdotes de nuestra patria, 440 han contraído la enfermedad del COVID, es decir, un 21% de la totalidad del clero venezolano, habiendo fallecido 41 sacerdotes. Igualmente, un buen número de obispos hemos contraído esta enfermedad. Algunos otros ámbitos del 2021. La beatificación del doctor José Gregorio Hernández el 30 de abril del 2021. La fuerza espiritual de José Gregorio ha inundado todas nuestras comunidades, particularmente en la visita de la reliquia a nuestras iglesias particulares. Ojalá podamos percibir su fuerza humana y cristiana y transformarla en proyectos de vida que construyan el bien común y la fraternidad en el país. A los 250 años de inicio de la visita pastoral de Monseñor Mariano Martí a la diócesis de Caracas, una visita que duró 13 años y 2 meses, y es una visita que realmente asumió todo lo que es el contexto de organización de la Iglesia en aquel tiempo en Venezuela. Los 300 años de la Universidad Central de Venezuela, que ha salido del Colegio Seminario de Caracas, y felicitamos a esta casa de estudio y le auguramos un futuro pleno de servicio a la patria. Recién culminado año especial de San José, que quiso resaltar el nombre y la misión desempeñada por San José como padre adoptivo de Jesús. El año dedicado a la familia Amores Leticia, para darle un nuevo impulso al trabajo en favor de la familia y de la vida. Año que terminará en junio del 2022 con el 10º Encuentro Mundial de la Familia en Roma. En la conmemoración de los 500 aniversarios de la conversión de San Ignacio de Loyola, felicitamos a los padres jesuitas y le acompañamos en la celebración del año ignaciano. El Sínodo de la Sinodalidad, aperturado por el Papa el día 10 de octubre por cada uno de nosotros, obispos residenciales, el domingo 17 de octubre. Recordar que la sinodalidad es un hecho constitutivo de la Iglesia. De esto tendremos oportunidad de hablar en nuestra asamblea. A los 100 años de la creación de la Legión de María, como obispo dedicamos una carta pastoral para esta efeméride de relevancia y felicitamos a todos los legionarios y legionarios de la Legión de María por estos 100 años. La primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, que se celebró del 21 al 28 de noviembre, una primera experiencia de sinodalidad al estar presentes delegados de todo el pueblo de Dios, y la elaboración de 41 desafíos que llevará a la redacción de un documento posinodal. De esto estaremos hablando también en nuestra asamblea. El 15º aniversario de la promulgación de los decretos del Concilio Plenario de Venezuela. Un día como ayer, 6 de enero, pero del año 2007, entraban en vigencia todos los decretos del Concilio Plenario de Venezuela. Son ya 15 años de este magno acontecimiento
que ha animado la vida pastoral de la Iglesia en Venezuela y ha sido un faro de luz en el caminar misionero y organizativo de cada una de nuestras iglesias particulares. Muchas de las propuestas pastorales se han realizado, quedando aún una deuda, como suele suceder, que implica en el futuro un adentrarnos a un estudio más sistemático y permanente de los 16 documentos conciliares, haciendo un discernimiento pastoral desde la unidad temática de comunión y participación tan necesaria en estos tiempos de dispersión. Un vivo agradecimiento a nuestro hermano mayor, Monseñor Ramón Ovidio Pérez Morales, quien como presidente del concilio fue motor del mismo, y a Monseñor Mariano Parra Sandoval como secretario del concilio. Como el episcopado se ha renovado, solo quedamos 12 obispos activos de los firmantes de las actas conciliares. Aún hay mucho por hacer. A los 100 años de la creación de 5 circunscripciones eclesiásticas en el país, hasta 1921 eran muy pocas las circunscripciones eclesiásticas en el país, lo que dificultaba los procesos de evangelización y sacramentalización, además de la débil organización para los proyectos formativos de la feligresía en el ámbito religioso y moral. El Papa Pío XI creó en el año 1922 5 circunscripciones eclesiásticas: el Vicariato Apostólico del Caroní, el día 4 de marzo, la diócesis de Coro, Cumaná, San Cristóbal y Valencia, el día 12 de octubre. Estas creaciones permitieron una estructuración más dinámica de la Iglesia en Venezuela, además de poder trabajar por la catequesis, la sacramentalización en aquel tiempo, la misión y la promoción de las vocaciones sacerdotales nativas. 3 de estas diócesis pasaron a ser con el tiempo arquidiócesis metropolitanas, lo que indica el crecimiento y la organización de la Iglesia en espacios más locales para una atención integral en las comunidades católicas. A cada una de estas circunscripciones eclesiásticas le felicitamos junto con sus pastores y feligresía. De modo digital, el día de ayer, 6 de enero, le hemos hecho llegar a cada uno de los señores obispos una primera versión sencilla de todas las exhortaciones pastorales y mensajes de nuestra conferencia episcopal en asamblea. Es el 4º tomo de Compañeros de Camino, como un homenaje a los 15 años de la promulgación de los documentos del Concilio Plenario Venezolano. Estos mensajes comprenden el periodo 2008-2021. Como es una primera edición, habrá otra de mayor envergadura en cuanto a su organización y también redacción. La pandemia del COVID-19 y nuestra participación, especialmente en todo lo que tiene que ver como preocupación de la realidad nacional. Seguimos en pandemia. Ahora Omicron y Flurona se hacen presentes en la realidad mundial, generando incertidumbre y temor. El Papa Francisco, al hablar de la pandemia y la tempestad que desató, manifestó que desenmascararon nuestra vulnerabilidad y dejaron al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades, mostrándonos también cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. Es un llamado de atención hacia nuevos aprendizajes y un cambio de visión y actuación como personas y comunidad. Nuestras iglesias particulares, desde sus instituciones y animadas por sus pastores, han respondido a las exigencias y necesidades pastorales
y caritativas de la feligresía. Todos sabemos que no ha sido fácil, pero la Iglesia no se ha detenido. Antes bien, ha activado un gran voluntariado y una inmensa solidaridad desde la fe. Esta pandemia no solo ha traído dolor y sufrimiento, sino que también ha profundizado los problemas ya existentes en nuestro país. Sin caer en el análisis trágicos ni en profecías de desgracias, parece razonable asumir que la realidad venezolana hoy está peor en todos los rubros que en otros momentos de nuestra historia, configurando un desorden establecido como un sistema cerrado de pretensión totalizante, aspiración de perpetuidad, económicamente fallida, ampliamente corrupto y corruptor, internacionalmente descalificado y marginado, y promotor de una anticultura de confrontación y exclusión interna sistemáticas, configurando algo así como la existencia de un mal total. El mismo se encarna en una sociedad peligrosamente dual para la existencia como nación, por la presencia conjunta y simultánea de varias realidades, una diferencia cuasi abismal entre una minoría exigua que puede permitirse casi todo y una inmensa mayoría de empobrecidos. Una población ampliamente indiferente y sumisa por hastío, desesperanza y represión sin cortapisas, con una cuota proporcionalmente importante de personas injustamente detenidas o condenadas. Una emigración y exilio millonarios y en aumento, y que representa uno de los mayores éxodos mundiales. Y lo que tendencialmente es peor, la convicción instalada de raigambre derrotista de que no pareciera haber alternativas positivas, a pesar de la existencia de una gran mayoría que desea un cambio sustancial. Se trata de una crisis de ensoñación en el destino común nacional, de estructuración moral, de convicción política, de vida solidaria, de protagonismo democrático, de esperanza espiritual. En medio de esta situación, la mayoría de la población lamentablemente siente un rechazo y una escasa confianza política y hasta humana en gobernantes, dirigentes políticos o sociales, incluso familiares y personales, por un clima de indiferencia, apatía, descontento, descrédito y desesperanza a la manera de una sospecha generalizada, corrosiva de la convivencia, el funcionamiento institucional e incluso la conciencia de pertenencia y de identidad. Estamos en un momento de pasividad instalada con respecto a la miseria y pobreza que degradan, a la corrupción que corroe todo el tejido institucional, a la moralidad e inmoralidad comercial y laboral por la desintegración de los salarios, el poder adquisitivo y el valor de la moneda, por la inflación y la dolarización de intercambios y servicios, la impunidad judicial y legal y la acción represiva de los cuerpos de seguridad del Estado, así como ante el debacle educativo y también la falta de transparencia informativa. Ante este deterioro es necesario que el país se movilice. Para ello debemos urgentemente generar o profundizar en la conciencia y animar la mejor voluntad común, también ética y patriótica, ante la triple crisis ampliamente inédita: la crisis sociosanitaria, la crisis material económica y la crisis psicológica espiritual, generada por la conjunción de la realidad del COVID-19 y el descalabro de la realidad del país como un todo, con el alto riesgo de comprometer
nuestro futuro como pueblo unido en paz y libertad, con desarrollo en justicia y solidaridad. Nosotros como Conferencia Episcopal Venezolana varias veces hemos hecho un llamado, una convocatoria al conjunto nacional, y no solo a autoridades y dirigentes, a un proceso de auténtico diálogo y negociación sobre y a partir de las enormes y sentidas necesidades y expectativas de la mayoría de la población. Lo que está en juego, sin exageración ni demagogia, es el destino presente y la realidad futura de la nación como entidad de pueblo, con conciencia de pertenencia, convivencia y felicidad. Necesitamos, pues, dar un salto al desarrollo humano integral ante las carencias y retrocesos civilizatorios experimentados en lo que va de siglo. Esta convocatoria no nos toca liderizarla al mundo eclesiástico, sino a la sociedad civil y al mundo político. Nosotros podemos contribuir en la purificación de la razón política y en la afirmación de la conciencia, afirmación y formación de la conciencia en un etos político, como conjunto de virtudes y valores fundamentales, que es lo que a la larga determina las estructuras justas. Esto no significa que la Iglesia se desentienda de la política, porque, como nos dice el Papa, nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas sin influencia alguna en la sociedad, tanto local como nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afecten a los ciudadanos. La Iglesia tiene una gran responsabilidad desde su espacio de servicio, porque la política es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. De ahí la necesidad en el país de refundar la nación, rehabilitando la política, tratando de incluir en ella el amor efectivo, el amor social, el amor político, con la convicción que el amor no solo se expresa en relaciones íntimas y cercanas, sino también en las macrorelaciones como las relaciones sociales, económicas y políticas, tal cual nos ha recordado el Papa Francisco, lo que implica la preocupación por la fragilidad de los pueblos y de las personas. Debemos, pues, preparar el país que queremos desde las cenizas actuales. Debemos ser resilientes y soñadores y volver a ratificar el énfasis de que existen oportunidades de construir una democracia que sitúe a la persona humana en el centro de los desafíos que implican la vida política, económica, cultural y social, definiéndose como respetuosa de la dignidad propia del ser humano y la búsqueda del bien común, construyendo la fraternidad y la amistad social desde la base de los encuentros a pesar de las diversidades. Ante esta realidad de crisis global, ¿qué iglesia y desde cuál iglesia podemos dar respuesta a estos retos que implica hoy un mayor servicio a la causa de los pobres y desposeídos, producto de una situación de injusticia? En el Concilio Plenario de Venezuela hicimos un compromiso como iglesia que fue definido con las siguientes palabras. La iglesia que peregrina en Venezuela quiere renovar con responsabilidad y valentía su misión de anunciar con palabras y obras a Jesucristo en las circunstancias concretas en las que ahora vive. Este es uno de los objetivos principales del Concilio Plenario. Hoy se nos propone fortalecer y promover una iglesia en salida, tendiendo siempre a la misión para no caer presa de una especie de introversión eclesial y donde se abandone el cómodo criterio pastoral
de siempre se ha hecho así. Ante la realidad social de nuestro país, nos puede inspirar los 4 sueños del Papa Francisco en Querida Amazonía. Un sueño social para la lucha en favor de los derechos de los pobres. Un sueño cultural donde se preserve la riqueza cultural del país. Un sueño ecológico custodiando la belleza natural en favor de una ecología integral, humana y social. Y un sueño eclesial buscando una iglesia con rostro venezolano, dejando que el Espíritu modele su identidad desde la armonía pluriforme, donde se inculture el Evangelio con su impronta social y de defensa de los más pobres, y se anime la fe de los creyentes, con una presencia capilar y protagónica del laicado en la Iglesia, desarrollando una cultura eclesial propia, marcadamente laical. Nuestra Iglesia en Venezuela, además de estar en salida, debe ser sinodal. San Juan Crisóstomo afirmaba que la Iglesia tiene nombre de sínodo. Esto nos da a entender que la sinodalidad no es un procedimiento operativo o una práctica funcional, sino la forma peculiar de vivir y obrar del pueblo de Dios. Expresa la dimensión constitutiva de toda la Iglesia y de todos en la Iglesia. No se trata de una moda, como algunos la han catalogado, o de una amenaza porque se pierda privilegios o autoridad, sino de caminar juntos como esencia constitutiva de nuestra Iglesia. El Papa Francisco nos ha invitado en este tiempo a reflexionar y discernir desde cada una de nuestras iglesias particulares en una primera fase, para luego a nivel de nuestra conferencia episcopal, en la fase del ámbito continental, hasta llegar a la fase del sínodo universal. Es pasar del sínodo de la Iglesia a una iglesia sinodal. Es un camino que debemos hacer juntos, comprendiendo que la sinodalidad es un concepto mucho más amplio que el de la colegialidad, porque envuelve no solo a la función propia de los obispos, sino a sus iglesias con todos sus miembros y estructuras y a todos los niveles. La sinodalidad es una acción de toda la Iglesia, emerge como fruto maduro de la eclesiología de comunión trazada en el Concilio Vaticano II. En todo este proceso, en nuestro contexto eclesial venezolano, nos puede animar y ayudar los 3 verbos señalados por el Papa Francisco en su homilía de apertura del proceso sinodal el 10 de octubre del 2021. Encontrar, siendo expertos en el arte del encuentro con el Señor, en la adoración, en la oración y en el encuentro de los otros con sus rostros, dejándonos interpelar por ellos. Escuchar, puesto que un verdadero encuentro nace de la escucha, bien sea de Jesús con su palabra o de la realidad del otro con sus sufrimientos. Y discernir en lo espiritual, en lo eclesial, no esperando resultados, sino haciendo la experiencia de caminar juntos. Este es un itinerario que podemos seguir como iglesia en Venezuela. Por último, permítame algunas tareas que, además de lo dicho ya por Monseñor Mario en su homilía, puede ayudarnos también a centrarnos en cuanto a los desafíos y que son recogidos de todas las exhortaciones que hemos tenido durante este periodo, este trienio. Primero, propiciar el encuentro personal y comunitario con Jesucristo, desde una acción misionera que descubra la riqueza de la palabra de Dios y la centralidad de la Eucaristía, para un compromiso de transformación de la realidad histórica desde una iglesia sinodal en salida. Además, una atención particular a la realidad familiar, tanto en sus características de socialización cristiana en cuanto a iglesia doméstica,
como por su función integradora en una sociedad de amplia y hasta creciente desarticulación personal e histórica. Una opción muy especial con carácter verdaderamente estratégico, eclesial y nacional, por la renovación integral de la convocatoria, formación y organización laicales, tanto en su vocación primaria y definitoria personal de presencia y servicio al mundo como cristianos, y como su acción organizada eclesial en y para la evangelización en cuanto cristianos. La necesidad imperiosa de un salto cualitativo en la selección, formación integral y estructuración pastoral de las vocaciones sacerdotales y religiosas, de los ministerios diaconales y conferidos a los laicos, puesto que de su calidad y de su actuación teórica a los nuevos desafíos culturales y de la incorporación de las nuevas prácticas tecnológicas dependerán en gran medida la pertinencia y significación de la fe para las nuevas generaciones. Fundamental es aprobar y poner en práctica las ratio fundamentales. También fortalecer la dimensión social de la evangelización para una atención integral a los pobres y vulnerables, desde el impulso de una ecología integral hacia la construcción del bien común, la promoción de los derechos humanos y la construcción de la fraternidad y de la amistad social. Por último, implementar la renovación de las estructuras caducas para dar paso a dimensiones misioneras que posibiliten una labor eclesial sinodal y de comunión con la participación de todos los miembros del pueblo de Dios, y continuar, por lo tanto, la renovación de las estructuras del SPEP y de la Conferencia Episcopal. Culmino esta reflexión con un relato que recoge lo expresado en estas líneas. Es una especie de cuento. Un viejo rabino preguntó una vez a sus alumnos: ¿cómo se sabe la hora en que la noche ha terminado y el día ha comenzado? Será, dijo uno de los alumnos, cuando uno puede distinguir a lo lejos un perro de una oveja. No, contestó el rabino. Será, dijo otro, cuando puedo distinguir a lo lejos un almendro de un duraznero. Tampoco, contestó el rabino. ¿Cómo lo sabemos entonces?, preguntaron los alumnos. Lo sabremos, dijo el rabino, cuando al mirar a cualquier rostro humano reconozcas a tu hermano o hermana. Mientras tanto, seguiremos estando en la noche. Muchas gracias.